Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Damos comienzo formalmente a este primer conversatorio del equipo docente de la Comisión 6 de Derecho Procesal Primero, Cátedra 2 de la Universidad Nacional de La Plata. El tema del día van a ser los temas referentes a la etapa intermedia o crítica de la instrucción. Va a comenzar en primer término el doctor Diego Daudeves con la libertad por falta de mérito. Le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, noches o días, de acuerdo con cuando vean este video, alumnas y alumnos. Básicamente, para hablar de libertad de falta de mérito, tenemos que hablar de la etapa de las definiciones. La IPP, naturalmente, tiene un objetivo, lo vemos en el código, que es determinar cuál fue el hecho, cuál fue la extensión del daño del hecho, quién fue el autor o los autores responsables, y bueno, y despejar esas dudas, esas hipótesis para poder encaminar la causa para naturalmente dirimir el ámbito natural para dirimir la culpabilidad o inocencia, es el debate oral, sin perjuicio de lo cual el Código de Procedimiento nos ofrece otras alternativas para no llegar ahí y otras instancias en las cuales se puede evitar el debate oral. Entonces, estando en la etapa de definición, ¿qué significa esto? Que transitado el plazo que establece el código para llevar adelante la instrucción y llevada a cabo la misma por el fiscal y obtenido o recopilado los elementos de convicción suficientes, llega un momento que tiene que establecerse si el sujeto va a continuar ajustado, sometido a la investigación o no. Nosotros tenemos un inconveniente y por eso la libertad por falta de mérito en nuestro código tiene un carácter un poco anómalo, que es, a diferencia del Código Procesal Penal de la Nación, que tiene un auto de procesamiento, nosotros no lo tenemos. No tenemos un auto de procesamiento. Entonces, no tenemos una manera, una instancia, un acto procesal en el cual prematuramente se defina si el juez, en el caso del Código Procesal Penal de la Nación, va a continuar con ese sujeto sometido a proceso y si lo va a hacer con prisión preventiva o sin prisión preventiva. Bueno, supongamos que estamos en un proceso en el cual la persona está detenida, ha transitado la investigación, han recopilado una serie de testimonios, de pruebas, de pericias, declaró a tenor del 308 o no declaró, y luego el abogado defensor a tenor del 317 lo hace declarar. Esto es muy común cuando nosotros agarramos la causa, que tenemos una serie de elementos de prueba agregados en sede policial, que la cuestión no está muy clara, está muy difusa, muy sucia, y entonces necesitamos laburar un poquito la instrucción, y entonces no es conveniente que en ese momento preste declaración, sino ir despejando un poco, desmalezando esta investigación para prepararlo para que cuando pueda prestar declaración ya esté en un campo propicio, como no solo para dar su opinión, ser oído por el juez, sino también para utilizar esta instancia, este evento, como una verdadera instancia de defensa. Una verdadera instancia de defensa, donde aportar pruebas y donde, a tener el 318, el fiscal deberá evacuar esas citas. Bueno, supongamos que transitó todo esto, toda esta situación, y el fiscal tiene vencido el plazo, este plazo de los 15 más 15 días para dictar la prisión preventiva. ¿Qué pasa? Puede ser que nos encontremos ante la posibilidad de que en esa instrucción policial en la que ha quedado detenido y después la instrucción que ha llevado adelante la defensa, la cuestión no está del todo clara. Y tienen que tener en cuenta que nosotros, cuando defendemos a un imputado, tenemos primero, la presunción de inocencia, y segundo, el indubio pro reo. Entonces, para que una persona esté formalmente detenida, tiene que haber, obviamente que es una etapa primigenia, preliminar del proceso. Quien va a determinar autoría y culpabilidad va a ser el tribunal oral o el juzgado correccional en su momento, transitado el debate mediante la sentencia. Pero eso no quiere decir que con una mera sospecha, con
testigo de oídos, que me dijeron que se pueda incriminar y mucho menos detener y privar de la libertad a una persona. Tienen que haber elementos, bueno, ya lo dice el código, el 157, los elementos sustanciales que tienen que haber para dictarse la prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa cuando el fiscal entiende que no tiene elementos suficientes para requerirle al juez la prisión preventiva? Es decir, la detención, como les ha explicado seguramente Cristian o alguno de los chicos que dieron las medidas de coerción, es una medida de coerción temporaria, dura poco. O sea, el juez en algún momento tiene que resolver la situación procesal del imputado, no puede durar in eternum. De hecho, tiene plazo de caducidad, 15 prorrogables por 15 y en flagrancia 20 prorrogables por 20. Eso es lo que dura la detención. En cambio, la prisión preventiva te puede llegar hasta el día del debate, te puede llegar la prisión preventiva. Es más, te puede llevar hasta el día de la sentencia absolutoria, estás en prisión preventiva. Por eso digo que la detención es una medida de coerción muy, muy perenne, muy momentánea, pasajera. La prisión preventiva es una resolución que define por un tiempo, más allá después de las posibilidades de morigeración, de una medida menos gravosa, de un arresto domiciliario, de alguna forma de morigerar esta prisión preventiva, valga la redundancia, la prisión preventiva me va a acompañar hasta el debate. Entonces, llegado el momento de la definición, el juez tiene que tener en cuenta esto. ¿Existen elementos suficientes para acreditar la autoría responsable? Para acreditar no, vuelvo a mis palabras. Para tener una sospecha fundada, porque la acreditación, el sí o no, el despeje de la duda, será el debate. Pero en este momento no es que no tenemos que tener ningún elemento. Tenemos que tener elementos por lo menos para sospechar de la autoría. Y tienen que ser elementos fuertes, porque van a fundar una medida de coerción, una privación de la libertad. Entonces, si el juez entiende que no tiene elementos suficientes para seguir incriminando a una persona, puede dictar una resolución, ya sea a pedido del fiscal o a pedido del defensor. Una resolución que es un intermedio, es un gris. La libertad por falta de mérito lo mantiene al individuo sujeto al proceso, no lo desvincula del proceso como un sobreseimiento, pero sí lo devuelve en libertad. ¿Esto qué significa? Que no existen elementos de convicción suficientes como para fundar una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Eso es la falta de mérito. Tiene una característica, que esto tiene que ver más con la práctica. Dictada una falta de mérito, va a ser muy difícil que proceda una requisitoria de elevación a juicio con esos elementos. El fiscal va a tener que seguir investigando, porque claramente, al dictar la falta de mérito, el juez le dijo al fiscal: señor fiscal, con esto que tiene, usted no puede tener detenido a una persona. Continúe investigando. Entiendo que la investigación tendrá que avanzar hacia incriminarlo y después, eventualmente, dictar una medida de coerción. Yo creo que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ha transitado el proceso, y si no hubo riesgos procesales hasta ese momento, ¿por qué van a haber riesgos procesales nuevos? Lo que va a haber son nuevos elementos que acreditan o dan fundamento a que esté la autoría más probada y lo permita elevar a juicio. Pero a mi juicio, en un gran porcentaje, libertad por falta de mérito determina necesariamente que la causa respecto a estas personas se va a archivar sin perjuicio de que siga con respecto a otros autores. Y si se logra la certeza negativa, va a devenir en un sobreseimiento. Recuerden que para el debate oral nosotros necesitamos certeza positiva. La duda impone absolución. En esta etapa del proceso necesitamos certeza negativa. Naturalmente, si el fiscal no acompañara esta falta de mérito, o sea, el fiscal requería la prisión preventiva, corrido traslado a la defensa en un 168 bis, la defensa se opone y plantea la falta de mérito y el juez la acompaña, naturalmente el fiscal la podrá recurrir, esta libertad por falta de mérito. No así si el fiscal la acompaña o la pide.
porque claramente no tendría agravio. Muy bien, gracias Diego. ¿Algún integrante del equipo quiere hacerle alguna pregunta? Sí, Bueno, o ampliar. yo sí, me gustaría hacerle una consulta, doctor. ¿Qué opina usted? ¿Podría llegar a suceder que un imputado con falta de mérito llegue al término de prescripción de la acción? Sí, porque, a ver, nosotros tenemos plazos de prescripción y tenemos hitos que interrumpen la prescripción. ¿Mm? El único hito que interrumpe la prescripción en esta instancia como estamos es el primer llamado a indagatoria. A partir de ahí se reanudan los plazos y van a correr de acuerdo al máximo de pena previsto para ese delito, teniendo en cuenta el tope de los 12 años. Supongamos que, como pasa en muchas causas, la investigación se dilata, no existen nuevos elementos, y el fiscal no decide, porque esta es una herramienta que tiene el fiscal, archivar la causa porque no tiene más elementos para investigar. Y la mantiene ahí. Y la tiene en un limbo en el cual uno no sabe en qué situación se está. Hay algo que es un derecho que muy pocos lo conocen, que tiene todo ciudadano, es el derecho a despejarse de la inseguridad jurídica, despejarse de la potencial acusación penal del Estado en su contra. Yo tengo derecho a desvincularme de la investigación penal. ¿Cuál sería la vía? Como lo dice Juan Pablo. Esperar la prescripción y una vez que está la prescripción, pedir el sobreseimiento por prescripción. Se extinguió la acción penal porque ha transcurrido el tiempo establecido para que el fiscal inste la acción penal, que no lo ha hecho porque no ha tenido más elementos, claramente. Lo que yo considero, no sé si Cristian en esto me apoyás, que los fiscales cuando no tienen elementos tienen que archivar per se. Son titulares de la acción penal pública, ellos tienen el impulso procesal de oficio y también tienen la llave de archivar cuando no tienen elementos de juicio. Y entonces despejan un poquito más la situación. Y entonces separan las causas activas de las causas inactivas y todo se desenvuelve de una manera un poco más fluida. No sé qué pensás vos, Cristian. Sí, está muy bien lo que decís. Aparte, yo hablando del tema del sobreseimiento, ¿no? Adelantándome un poco, el fiscal puede archivar de oficio la causa y si es una causa criminal, a los 3 años se puede solicitar el sobreseimiento por parte del juez de garantías. En el caso de que sea una causa correccional, al año se puede solicitar el sobreseimiento a los efectos de que de darle seguridad jurídica al ciudadano, ¿no? Y de no tener la incertidumbre de tener un proceso penal susceptible de ser activado en cualquier momento. Entonces, muchas veces nuestros clientes dicen, está archivado pero no tengo un sobreseimiento. Yo, doctor, necesito el sobreseimiento. Bueno, uno deja pasar o el año en las correccionales o los 3 años en las criminales y a partir de ahí insta el sobreseimiento al juez de garantías, ¿no? Previo traslado que emitirá un dictamen en el Ministerio Público Fiscal. Vale. Yo nomás iba a decir que esto que dice Diego y que vos decías, Cris, tiene que ver también con el peso de la objetividad que tiene el fiscal, ¿no? O sea, cuando realmente el fiscal observa que la causa se debe archivar o debiera pedir el sobreseimiento, que ahora Cris vos lo vas a explicar, lo debe hacer por esto que le pesa sobre él la objetividad en el caso de encontrarse frente a las situaciones en las que debiera solicitarse alguna de estas medidas. Claramente. Lo que pasa es que es una mala práctica de los operadores judiciales que los fiscales no vayan a hacer el sobreseimiento del imputado, ¿no? Está claro que hay un problema. Yo no quiero adelantar mi exposición, ¿no? Pero hasta tienen una revisión si ellos están de acuerdo con un sobreseimiento dictado por el juez. Entonces, ¿por qué el fiscal de Cámara tiene que revisar al inferior jerárquico si está de acuerdo con el sobreseimiento del imputado? Es decir, eso viola lo que es el principio de contradicción y hasta el juez, si no está de acuerdo, puede pedir la revisión al fiscal de Cámara perdiendo imparcialidad.
Ese es el artículo 326 del Código Procesal Penal, que realmente no debería existir o debería ser modificado, porque está en contra de la imparcialidad y de la contradicción, no propias del sistema acusatorio. Perfecto. Bueno, damos por cerrado el primer bloque, entonces vamos a pasar al segundo bloque, que va a estar a cargo de las profesoras María Verónica Fisestaco y Candela Dip, que van a abarcar el tema de elevación a juicio. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me toca abordar el tema referente a elevación a juicio, y con respecto a este tema, primero tenemos que ubicarnos en las etapas que desarrolla Binder con referencia al proceso. Cuando hablamos de una elevación a juicio, nos estamos refiriendo a una etapa intermedia, etapa crítica, como ustedes la van a encontrar en algunos textos, o también denominada clausura de la investigación, es decir, con estas tres denominaciones ustedes la van a encontrar en los distintos textos. Si bien la etapa preparatoria finaliza con la presentación del requerimiento a juicio, se inicia la etapa intermedia posteriormente. Acá tenemos que tener en cuenta los lineamientos o las garantías constitucionales que forman parte de ese debido proceso legal, que ya las hemos explicado. También tenemos que tener en cuenta que este requerimiento de elevación a juicio o de citación a juicio es un dictamen que realiza el fiscal fundado, justificado, muy bien argumentado, con respecto a diferentes requisitos que posteriormente vamos a analizar, que debe contener una requisitoria de elevación a juicio, sí o sí, es decir, debe contener requisitos formales porque si no es rechazada in limine. Ese dictamen que elabora el fiscal va a contener una teoría del caso que vamos a ver en clases siguientes, motivada también, además de fundamentada o fundada, y también las pruebas en las que se basa, las probanzas en que se basa la misma. Y también quiénes participaron en el hecho, quiénes tomaron parte, quiénes tuvieron intervención, ya sea como autor, como autor, partícipe, víctima, particular damnificado también, que es una figura que también interviene en un proceso penal. Eso en cuanto a las características que tiene ese dictamen que elabora el fiscal. ¿Dónde vamos a ubicar dentro de nuestro ordenamiento jurídico provincial o nuestro Código Procesal Penal provincial a esta etapa de juicio? Bueno, vamos a empezar analizando el artículo 334. Es decir, a partir del artículo 334 empezamos a analizar la requisitoria de elevación a juicio. ¿Y qué nos dice este artículo? Que si el fiscal estimare contar con elementos suficientes para el ejercicio de la acción y no resultare procedente la aplicación de alguno de los criterios de oportunidad o abreviación del proceso, procederá a formular por escrito su requisitoria de citación a juicio. Previo a ello, solo en los casos en que el fiscal hubiese denegado durante el curso de la investigación diligencias propuestas por las partes, dispondrá el cierre de la etapa preparatoria y se lo notificará a las mismas, quienes en el plazo de 5 días podrán requerir al fiscal general revisar la razonabilidad de la denegatoria. En caso de discrepancia, éste dispondrá en el término de 48 horas la producción total o parcial de las diligencias propuestas. Es decir, como ya les explicaba Diego cuando empezó a hablar de su tema, es decir, elementos suficientes, elementos de convicción, pruebas que sean fehacientes para convencer a ese juez de garantías para que se eleve esa causa a juicio. Siempre y cuando el fiscal no utilizar esos criterios de oportunidad que puede utilizar. Es decir,
Los criterios de oportunidad se definen como la facultad que tiene el órgano acusador, es decir, el agente fiscal o el fiscal, para dejar de investigar ciertos delitos o procurar mecanismos de solución alternativa al conflicto penal, es decir, diferentes vías o caminos para poder solucionar ese conflicto. En cuanto al artículo 334 bis del Código Procesal Penal Provincial, se refiere al pedido de sobreseimiento del fiscal, acusación particular. Finalizada la investigación y en su caso cumplida la incidencia que se refiere el artículo 334, último párrafo, si el fiscal estimare procedente el sobreseimiento y existiese particular damnificado debidamente constituido, el juez de garantías correrá vista al fiscal de cámara para que se manifieste respecto del pedido. Si no lo sostiene, dará vista al agente fiscal que corresponda, quien deberá formular requerimiento de elevación a juicio. Si el fiscal de cámara mantiene el sobreseimiento, previo a expedirse, el juez de garantías dará vista por el plazo de 15 días al particular damnificado para que en su caso requiera la elevación a juicio a su costa, con las formalidades establecidas en los artículos 334, 335 y también 530 y 531 que se refiere al principio general sobre costas, es decir, que las costas son los gastos que genera la iniciación de un proceso judicial. Entonces, hay un principio que expresa que la parte vencida debe afrontar las costas del proceso. Hay distintos casos, pero no me voy a detener en esto. Pero ese es el principio general. Siguiendo con este artículo 334 bis, nos dice que vencido el plazo citado sin requerimiento, el juez de garantías dictará el sobreseimiento. En caso contrario, el juez de garantías declarará el cese de intervención del Ministerio Público en el proceso y correrá vista a la defensa a efectos de los artículos 336 y 337. Ya vamos a analizar. Y el particular damnificado tendrá las mismas facultades que el agente fiscal durante el desarrollo del debate. Bien. En ese caso, con respecto a lo que establece el artículo 334. Yo ahí quiero opinar, Vero, una cosa. Ahí lo que vemos del 334 son dos formas de terminación de la investigación penal preparatoria. Por un lado, con el requerimiento de elevación a juicio del fiscal, y por el otro lado, ante la obligatoria de prueba, de medios de prueba, solicitados por la defensa, en realidad lo que se hace es un despacho del cierre de clausura. Esa clausura que establece y notifica el fiscal a las partes es apelable, guarda. Porque si nosotros vemos una investigación deficiente, donde se me ha denegado toda la prueba, no parte de la prueba, sino toda la prueba, y vemos que en realidad hubo prueba de cargo y no de descargo y demás, nosotros ahí tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, después nosotros le tenemos que pedir instrucción suplementaria al fiscal general, que obviamente es el par de quien, es el superior jerárquico del fiscal. Entonces nosotros como abogados defensores, como somos hábiles y versátiles, lo que hacemos es apelar en el despacho el cierre de clausura de la investigación penal preparatoria, y también ir a Cámara, obviamente, ¿no? Y Cámara muchas veces ha dicho que continúe la investigación porque faltaban basamentos probatorios a los efectos de tenerla por clausurada y obviamente el posterior redimiento de elevación a juicio. Es importante que lo sepan los alumnos, porque no lo saben ni los abogados, porque en realidad se mezcla eso. Nunca cierran cuando tienen que cerrar, identifican a las partes, a veces hace automáticamente o estandarizadamente el tema del requerimiento y no sabemos que el proceso muchas veces se clausura y menos aún vamos a saber que es apelable. Esa una. Y la otra es la revisión del fiscal de Cámara respecto al requerimiento de elevación a juicio. Eso no debería existir, porque en realidad, si no hay un basamento probatorio, el que desarrolló la investigación penal preparatoria es el agente fiscal. Entonces, y no es el fiscal de Cámara. Entonces, el fiscal de Cámara está para intervenir en los recursos de apelación que están en la Cámara a los efectos de determinar a sus efectos. Pero no tiene nada que hacer en una cuestión de jerarquía para ver si una investigación tiene que elevarse o no. Tienen que confiar en sus propios fiscales. Más ahora con la política criminal que está estableciendo la Procuración,
de que los agentes fiscales vayan a defender a juicio sus propias investigaciones penales preparatorias. Entonces, habría que darle toda la confianza a los efectos de que en ese lineamiento no sea revisable el mismo requerimiento, por ejemplo, que no haya un requerimiento de elevación a juicio y que diga esta causa no está para ir a juicio, ¿no? Y en esos casos, en general, el juez debe dictar el sobreseimiento solicitado por la defensa, ¿no? Yo quería, bueno, buenísimo lo que vos contás, Cris, sobre todo desde la experiencia, porque yo todavía sigo siendo alumna, me falta un poco para recibirme, pero sí me quería detener en algo que cuando Vero leyó el 334 bis, me hace un poco de ruido, y a ver si ustedes coinciden capaz conmigo desde su experiencia, ¿no? Cuando en el párrafo dice, si no lo sostiene, dará vista al agente fiscal que corresponda, es decir, a otro agente fiscal, quien deberá, dice el texto de la norma, formular el requerimiento de elevación a juicio. Cuando uno hace una primera lectura de esa frase, quien deberá formular el requerimiento de elevación a juicio, pareciera que el superior, ¿sí? Digamos el agente, el fiscal general, estaría obligando al otro agente fiscal a hacer el requerimiento de elevación a juicio, y en realidad ese nuevo agente fiscal tranquilamente puede pedir el sobreseimiento, y en ese caso no se va a volver a repetir esta cuestión de hacerle o pasarle la vista al fiscal general. Creo que mi crítica viene desde el lado de que es bastante pobre o errada la redacción en este caso, porque daría a entender como que se le impone a ese agente fiscal que requiera la elevación a juicio, como si se le vedara que solicitar el sobreseimiento cuando éste tranquilamente lo puede hacer, y si cree que es así, ya directamente el juez de garantías tiene que otorgarlo. Esa es una... y complemento, no solo se le impone, los condiciona. Por eso nosotros tenemos la industria del requerimiento de elevación a juicio. Tiene que solamente... Porque si yo como fiscal no puedo no pedir el requerimiento porque mi superior jerárquico me va a revisar, directamente yo en todas las causas pido requerimiento para no ser revisado por mi superior jerárquico. Entonces los agentes fiscales terminan condicionados para no ser revisados por el superior jerárquico a establecer requerimiento y a lavarse las manos diciendo, bueno, con esto yo por lo menos no voy a ser cuestionado en ningún punto porque estoy en la estandarización del sistema. Ni hablar. Creo que además es, perdón Diego, una última cosa, creo que además ese verbo deberá impone, y obviamente que al leerse, sobre todo capaz uno que es estudiante, entiende directamente que no tiene otra opción más que esta. Entonces me parece que, bueno, es primero errada la técnica, si se quiere, legislativa, y por otro lado, si la intención era esa, es errada desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, porque se privaría al agente fiscal de realizar su tarea con la objetividad de la que venimos charlando. Y aparte violenta la ley 14442, porque la ley 14442 habla de una estructura jerárquica, pero en ningún momento habla de que tengan, que pueden tener un criterio único, uniforme. Cada fiscal forma su criterio, sí, en base a la objetividad, con las pruebas que tiene y en base al ordenamiento jurídico, pero no en base a una línea que le baja ni el procurador ni el fiscal, o que le debería, por la cara que puso. Digamos, en el deber ser, es así. No, la letra de la ley no dice otra cosa. Tendría que modificarse la ley 14442 y establecer otro sistema, que me parece que tampoco se condice con el sistema acusatorio que nosotros tenemos en nuestro código. Entonces, sería mucho más complejo. Tal cual. Y una última cosa que sobre el último párrafo del 334 bis, que habla del particular damnificado y que dice que va a tener las mismas facultades que el agente fiscal durante el desarrollo de lo que sería el debate en caso de que decida continuar con la acción, pero algo importante para que los chicos y las chicas tengan en cuenta, que va a ser a sus costas, ¿sí? O sea, va a continuar con la acción a sus costas. Eso también me parecía importante de remarcar. Excelente, muy bien, excelente, chicos. Bien, con respecto al artículo 335, se refiere al contenido de la requisitoria de elevación a juicio, es decir, qué formalidades sí o sí debe contener. En primera instancia, los datos personales del imputado.
¿Cómo se acredita la identidad? Bueno, a través de la exhibición del Documento Nacional de Identidad. Ahí es donde se acredita la identidad del apellido, el nombre, el documento, la fecha de nacimiento, el domicilio. Es decir, esos son los datos personales del imputado. El segundo requisito o formalidad se refiere a la relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho. Esto es importantísimo porque, tanto para ustedes como para nosotros que ejercemos la profesión, la relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho tiene que ser bien redactada. Es decir, cuando nosotros redactamos una denuncia, una demanda, es decir, cuando iniciamos un proceso en defensa de nuestro cliente o de nuestros clientes, vamos a relatar los hechos de una manera que no sea confusa, que no haya imprecisiones, que no haya ambigüedades, es decir, que diferentes expresiones se puedan entender de diferentes maneras. Entonces, si vamos a hablar de una relación clara, precisa, circunstanciada, hacemos mención al lugar, a la fecha, a la hora, qué sucedió realmente, y pensar, cuando vamos a redactar los hechos o las circunstancias fácticas o esa realidad fáctica, pensar que hay otra persona que va a leer ese escrito que nosotros estamos presentando. El tercer requisito o formalidad se refiere a los fundamentos de la acusación. Los fundamentos de la acusación se refieren a esos motivos o razones a través de las cuales el fiscal expresa o hace saber o pone en conocimiento del juez de garantías por qué esa persona cometió ese hecho, qué pruebas tiene a los efectos de acreditarlo. La calificación legal, bueno, se va a cortar, no sé si sigo o... ¿Sigo? Lo cortamos acá y nos volvemos a conectar. Cortamos acá y... Perfecto. Muy bien.